Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, hoy vamos a continuar hablando de regresión logística, pero esta vez nos vamos a asociar a la multiclase. Ya como vimos en el video anterior, la regresión logística es básicamente un modelo estadístico que es utilizado para modelar la relación entre una variable, que va a ser una variable dependiente binaria, es decir 0 o 1, y una o más variables independientes. En términos, simples, se utiliza para predecir la probabilidad de que un evento, o más bien dicho, que un elemento pertenezca a una u otra categoría. En el caso del análisis de sentimiento, por ejemplo, sería la probabilidad de que un elemento pertenezca a la clase positivo o a la clase negativo. Como habíamos comentado también, la función logística o sigmoide es la que utilizamos para transformar nuestra salida lineal a un valor entre 0 y 1, lo que va a representar esta probabilidad. Ahora, con respecto a los problemas multiclases, y a pesar de que la regresión logística se desarrolló originalmente para problemas binarios de dos clases, es decir, más cercano a 0 pertenece a una clase, más cercano a 1 pertenece a la otra clase, pero se puede extender para manejar problemas con más de dos clases, como por ejemplo este dato de acá, que hay 3 clases, y esto es lo que se conoce como regresión logística multiclase. En lugar de predecir simplemente la probabilidad de que una observación pertenezca a una de las dos clases, en la regresión logística multiclase se predice la probabilidad de que una observación pertenezca a cada una de estas clases o categorías. Y bueno, en general, muchos problemas de la vida real vamos a encontrar, sobre todo en aprendizaje automático, en procesamiento del lenguaje natural, nos vamos a encontrar con conjuntos de datos que van a tener más de una clase, más de dos clases. Por ejemplo, en el análisis de sentimientos se podría decir positivo o negativo, pero también podría ser positivo, negativo, neutro, muy positivo, positivo, neutro, muy negativo. Se puede dividir en muchas clases, no solamente en dos, ¿ok? Bueno, hablemos un poquito del funcionamiento de la regresión logística multiclase. Aquí un poquito matemática, pero no me quiero meter tanto en la matemática. Simplemente quiero explicar más o menos cómo funciona. Y bueno, en este contexto de la multiclase, las clases se refieren básicamente a las diferentes categorías o resultados que la variable dependiente puede tomar. Por ejemplo, si estamos clasificando sentimientos, las clases podrían ser positivo, negativo y neutro. ¿Qué son los vectores QAD? Básicamente son vectores de coeficientes que se van a asociar a cada clase, ¿ok? Cada vector QAD va a representar la relación entre las variables. Es decir, vamos a tener K-1 vectores en donde K va a ser el número de clases, ¿ok? Y lo mismo para el tema de los sesgos, también van a ver, poniendo en contexto, recordar que el sesgo era como la constante, el intercepto en la ecuación de la recta, en este caso sería el sesgo. En este caso va a haber un sesgo para cada una de las clases también. Y por lo tanto van a haber también una activación para, aquí era W, ahí sí, va a haber una función de activación para cada una de las clases también, ¿ok? Que es lo que vimos en el capítulo anterior. Y bueno, en vez de la función sigmoide que veíamos con la regresión logística de dos clases, aquí vamos a hablar sobre la función softmax. Básicamente la función sigmoide, para hablar un poquito de la diferencia, es una función que va a tomar el valor real de un número, que puede ser positivo o negativo, y lo va a transformar en un número de 0 a 1. Esto ya lo vimos ampliamente en el capítulo anterior. Simplemente estoy poniendo un repaso pequeño. Bueno, es obviamente utilizado en la regresión logística binaria, es decir, cuando solo hay dos clases posibles. Y como vimos en la clase pasada, la función sigmoide tiene una forma de S. Esta es la fórmula de la expresión sigmoide y los valores van de 0 a 1, en donde cuando la función vale 0, cuando x vale 0, la función vale 0,5. En el caso de la función softmax, es una generalización de la función sigmoide para múltiples clases. En lugar de dar un único valor de salida que vale 0,1 en la función sigmoide, en este caso nos va a entregar un vector de salida con la probabilidad de cada una de las clases. Por ejemplo, acá imaginemos que tenemos 5 clases, entonces nos va a dar un vector de dimensión 5 en donde cada uno de los valores de cada dimensión va a ser la probabilidad de que pertenezca a esa clase. Bueno, y la función softmax, esta es la fórmula que sería e elevado a la z dividido en la sumatoria de e elevado a la z j, donde z es el vector de activaciones, k va a ser el número total de las clases y e obviamente es el valor, es el valor exponencial. Y bueno, las activaciones finalmente van a ser los valores que se obtienen después de aplicar una combinación lineal de los pesos y las características de entrada. Estos valores, pueden ser cualquier número real, positivo o negativo. Y bueno, la función softmax va a convertir estas activaciones en probabilidades como resultado para un problema de clasificación con k clase
vamos a obtener K probabilidades como dijimos anteriormente. Y estas probabilidades, como dijimos, van a ser la probabilidad de que un elemento pertenezca a cada una de las clases. Entonces, bueno, con respecto a la regresión logística multiclase, a diferencia de la logística binaria, en resumen, se utiliza cuando hay más de dos posibles categorías en las que puede caer una observación. Por ejemplo, si estamos clasificando sentimientos, podrían ser muy positivo, positivo, neutro, negativo, muy negativo, etcétera. Y bueno, cuando realizamos una predicción, utilizamos la regresión logística multiclase. La salida esperada es un conjunto de probabilidades de cada clase, es decir, para cada observación, como vimos acá, el modelo va a proporcionar una probabilidad de que pertenezca a cada una de esas clases. Y bueno, ¿cuál es la diferencia de predicciones de clase versus las probabilidades? La predicción de clase es básicamente después de obtener las probabilidades para cada clase, generalmente queremos una decisión o predicción, es decir, ok, tenemos las probabilidades, entonces ¿cuál es la predicción de que pertenezca a una de las clases? Y esto se hace seleccionando obviamente la clase con mayor probabilidad como la predicción de la clase de esa observación. Y bueno, y el uso de AMAX, básicamente el término AMAX se refiere a una función que se selecciona el valor máximo de un conjunto. Y en este caso el valor máximo sería seleccionar la probabilidad con mayor valor. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos un modelo de regresión logística multiclase que clasifica las opiniones del usuario en tres categorías: positivas, neutras y negativas. Un usuario escribe: me encanta este producto. La salida del modelo podría ser una matriz de probabilidades como esta: positivo 0,85, neutro 0,1 y negativo 0,05. Al usar el AMAX, nos diría que el modelo tiene una alta confianza, un 85%, de que el comentario es positivo. Es decir, seleccionó la categoría con la probabilidad mayor y por lo tanto el modelo asigna que a esa categoría pertenece este comentario. Así que a eso nos referimos con regresión logística multiclase. Traté de no meterme mucho en la matemática porque sé que a muchos no les gusta o no quieren un capítulo tan denso, pero de todas maneras creo que es importante pasar estos capítulos teóricos para ya pronto meternos en el código de Python, en donde haremos un modelo de análisis de sentimientos. Así que espero les esté gustando. Nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un abrazo, que estén bien. Suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.